Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos una vez más en la transmisión del culto dominical. Tengo unos anuncios para ti, para que los tengas en cuenta y estás cordialmente invitado. Tenemos los cultos de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana, una hora donde el café está servido para compartir con el Señor. El día jueves tenemos el culto donde hay una palabra especial para ustedes para compartir en familia. Ahora yo te pido que te pongas sobre tus pies, en la cual vamos a hacer una pequeña oración e intercesión. Amado Dios, te alabamos, te exaltamos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la exaltación. Para usted todo, mi Rey, amadísimo Padre Celestial, único y real y verdadero. Amado Dios, nos despojamos del hombre fuerte y nos colocamos delante de ti, Señor. Que sea usted, Señor, hablando a través de mi boca para poder orar e interceder por nuestro país, Señor, por nuestra salud y por todo lo que está sucediendo alrededor. Padre de la gloria, ahora te pido, oh Dios, que perdones nuestros pecados, Señor. Que nos laves y nos limpies con tu sangre preciosa, amadísimo Dios. Que sea usted, Señor, restaurando corazones, restaurando alma, papá. Ahora de manera especial coloco en sus manos nuestro pueblo Israel, Señor. Israel que se encuentra abatido por la guerra, Señor, por las pruebas, papá. Ahora, Señor, yo lo coloco delante de usted, Señor, para que tome control de todo lo que sucede en ese lugar, papá. Yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús, para que ese pueblo sea levantado y sea restaurado, Señor. Ese pueblo que usted creó, que usted le plació colocarle un nombre, una tierra santa, una nación santa. Ahora pedimos por ese pueblo, oh Dios, que tengas gran misericordia, que tengas gran compasión y que la levantes, oh Dios. Ahora seguimos intercediendo, Señor, por todo lo que está operando en nuestra ciudad Colombia, papá. Este país, Señor, que se encuentra abatido por ese virus, la COVID-19, esa enfermedad que ha venido a separar, que ha venido, Señor, a intranquilizar, a traer escasez, Padre. Te pido que sea usted, Señor, colocando su mano poderosa y sacándonos de este duro momento que se encuentra atravesando Colombia, Señor. Que a través de este virus, Señor, las familias se encuentran en varias circunstancias como escasez, Señor, en llanto, papá. Pero tu palabra dice, Señor, que nuestro lamento usted lo convierte en baile, papá. Padre de la gloria, llega a esas clínicas, a esos enfermos que están con COVID, Señor. Levántalos, aliéntalos y dale soplo de vida, Padre Celestial. Paséate en esas UCIs, papá, y toma control de todo, de esa enfermedad que se encuentra destruyendo pulmones, riñones, Padre de la gloria. Todos órganos los está destruyendo, papá. Ahora damos de aquí, Señor, aliento a esos enfermos, a esas familias que están pasando por esa dura prueba, papá. Y aún, Señor, ha habido muchos muertos en esas familias, papá, y lloran, Señor, y sufren. Te pido, Señor, que los consuele, que llegue a esa familia y los levante, Señor, que hay una oportunidad más y la oportunidad es seguirte a ti, que se refugien en ti, amadísimo Dios, que sea usted, Señor, dándole esa seguridad, ese amor, Señor, como familia, que los una cada día más, que esa circunstancia sea un motivo, Señor, para levantarse, para poder, Señor, seguir adelante. ¿Y de qué manera es sino seguirte a ti, papá? Ahora te pedimos, oh Dios, Padre Celestial, que sigas tomando control, papá, de todo lo que opera en los aires. Que siga usted, Señor, levantando al caído. Que siga usted levantando a esa familia, Señor. Que nos ayude a seguir adelante, Señor. Que vaya usted delante de nosotros, dándonos la fuerza, Señor. Que sea su mano derecha, Padre de la gloria, levantándonos y llegando y siguiendo adelante, papá. Te pedimos, oh Dios, que siga restaurando, Señor, nuestras vidas. Que siga usted, Señor,
guiándonos, Señor, que hagamos su voluntad y no la de nosotros, papá. Llega, Señor, a cada corazón, Padre, que se refugien en ti, papá. Ahora, Padre de la gloria, declaramos, Señor, esta intercesión hecho estás, Padre celestial, que recobre vida en el mundo espiritual, papá. Una oración, Señor, tú no la menosprecias, Padre. Tú la recibes con agrado, papá, y recobra vida, Señor. Que nuestra oración conmueva tu corazón, Padre, y no voltees tu rostro de nosotros, aunque no nos lo merezcamos y que seamos desobedientes, tercos, Padre. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, intercediendo por nuestro país, Colombia, por Israel, por las enfermedades, Señor, por toda la situación económica que atraviesa nuestro país colombiano. Ahora, Señor, declaramos hecho está, y la sangre de Cristo nos cubra, nos lave y nos limpie y nos protejas. Amén y amén. Por ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Buenos días, iglesia. Alaba conmigo al Señor. Vamos con las manos. ¿Lo que? No viviré por lo que veo. No viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Oh, oh. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos. No viviré por lo que siento. No viviré por lo que veo. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Vamos a declarar que depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a cantar Creo en ti. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible, por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen
yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, vamos. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, mi Cristo. Canta conmigo esta canción. Deposita tu fe en el Padre. Todo lo que desee tu corazón, hazlo y pídeselo conforme a su voluntad. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas me sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Por tu poder, Dios. Vamos, declara que solamente Él tiene el poder, que solamente Él puede. Vamos, canta conmigo. Oh, Espíritu Santo, por tu poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible a que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Solamente por tu poder, Espíritu Santo de Dios. Solo tú puedes. Es por tu gracia, es por tu amor y es por tu perdón. ¿Cuántos dicen amén en su casa? Amén.
Bueno, y después de haber alabado y adorado al Señor, preparemos nuestros corazones para recibir de su hermosa palabra. Pero de antesala quiero contarles, quiero referirles una historia. La historia del león que se creía un gato. Y resulta que en un tiempo, en una selva muy lejana, un cachorro de león fue extraviado por su madre leona. Y las hienas, que son las aférrimas enemigas de los leones y que les gusta devorar los cachorros de leones, ellas se apoderaron de ese pobre león cachorrito que quedó extraviado. Pero ellas decidieron no comérselo, sino hacer una venganza fatal contra ese león para ridiculizar así toda la colonia leonina. ¿Y qué hicieron? Lo criaron. Pero, oh sorpresa, lo criaron como un gato. Así que el leoncillo creció y creció y creció, pero maullaba como gato, se comportaba como un gato y comía ratones como un gato. Y así el ratón, perseguido por un león. Miren ustedes esas cosas. La identidad de ese león perdida porque ahora se creía un gato. Tremendo eso. ¿Y qué sucedió? Que él creció con figura de león, pero un león lánguido, con una melena hermosa, pero débil. ¿Y qué sucedió? Que un día cualquiera, la manada que lo crió, que fueron las hienas, lo dejaron abandonado. Y él tuvo que salir por la selva. Y cuando sale por la selva, él, ¿qué se encuentra? Una manada de búfalos que venían corriendo. Y él se asustó y empezó a maullar, se asustó y se escondió detrás de un árbol que estaba ahí. Un búfalo que iba corriendo se dio cuenta de eso, medio paró y lo mira y le pareció extraño, pero decidió el búfalo seguir corriendo por tenerlo como amenaza para su vida. Se fueron esa manada de búfalos y de pronto sigue y avanza el león que se creía un gato por toda esa pradera y se encuentra con 2 tigres. Y esos tigres llegan y rugen contra él de manera desafiante. Y ese león que se creía un gato maulló y salió corriendo a esconderse, y los tigres se burlaron, se echaron a reír de él. Y en pocas horas ya toda la selva hablaba de ese león cobarde que maullaba como gato. No pudo aguantar eso el león y le tocó irse lejos. Pero cuando llegó a un sitio, se escondió en una frondosa sombra de un árbol. Se sentó ahí y se quedó mirando lejos, triste, acongojado. Una paloma que lo estaba viendo le dice: yo sé cuál es tu problema, y el problema es que tú no sabes quién eres. Y le dice el león: ¿y para qué quiero saber quién soy? Y le dice la paloma: si tú supieras quién eres realmente, tú hoy en día pudieras encajar en esta selva. Si tú supieras quién eres, hoy en día pudieras desempeñar la función que te corresponde, la función que te entregaron. ¿Y quién soy yo? Si yo siempre he sido lo que soy, un gato, respondió el león. Y le dice: eso es lo que sucede, que has perdido tu identidad. Entonces dime quién soy yo, apeló el león. Y le dijo la paloma: tú eres un león, tú eres un vencedor, tú eres el rey de la selva. Y desde ahí el león tomó identidad y cambió la historia. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque sé que hoy en día muchos, o quizás tú,
eres de esas personas que ha perdido la identidad, que hoy en día el enemigo, así como esas hienas enemigas de los leones, le entretejieron algo para afectar la identidad, hoy en día el enemigo puede estar haciendo artimañas para afectar tu identidad. Y eso hoy en día es lo que no te deja posesionar para que en ti se dé el propósito cabal de tu Creador, porque no tienes identidad. Y hoy el Señor quiere hablarnos a través de su palabra. Por eso el tema que hoy puso Dios en mi corazón para transferir a través de mi boca, lo he titulado Recobrando nuestra identidad. Y los invito a que adentremos en materia. Vámonos a la Biblia y ubiquémonos en Primera de Juan 3. Y dice la hermosa palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce, escucha bien, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, óigase bien, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Amén. Padre Santo, yo bendigo esta hermosa palabra, oh Dios, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú colocando oídos espirituales, corazón espiritual, oh Dios, para que esta palabra cobre rema en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, desglosemos esta hermosa porción de la palabra de Dios, versículo por versículo. Versículo 1, les recuerdo, estamos en Primera de Juan 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y cuán grande es ese amor, que entregó a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, tremendo eso. ¿Quién estaría dispuesto a entregar su Hijo por otro? Solamente nuestro Creador. Por su infinita misericordia, por su gracia somos salvos, por poner la fe en Él, en el Hijo de Dios, en Jesucristo, nuestro Salvador. Ese amor tan grande e incomparable que nadie más lo puede dar. ¿Y para qué lo hizo el Padre? Lo dice bien claro. Para que seamos llamados hijos de Dios. Para que seamos llamados hijos de Dios. Identidad. Nuestra identidad como ciudadanos del reino. Nuestra identidad.
Y muchos a veces dicen, yo soy hijo de Dios, pero ser hijo de Dios tiene una connotación bien hermosa y bien grande. Muchos lo dicen así, soy hijo de Dios, pero ¿realmente eres hijo de Dios? Por el hecho de que tú hayas sido creado y yo haya sido creado por Dios, no solamente eso garantiza que seamos hijos de Dios, eso solo dice que somos criaturas. De hecho, criatura es todo aquel que se puede crear de la nada por un Dios supremo. Eso es criatura. Entonces tú y yo, los animales y todo ser viviente, incluyendo los vegetales, somos criatura de Dios. Pero ¿quiénes somos realmente los hijos de Dios? Tremendo eso, ¿verdad? Todo aquel que recibe a Jesucristo y que cree en su nombre, se le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso está en Juan 1:12. Palabra de Dios. Entonces solo somos hijos de Dios cuando realmente hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. De hecho, la palabra también nos dice en Corintios, en 2 de Corintios 5, que de modo que aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Eres nuevo, un nacimiento nuevo. O sea que cuando realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo, somos engendro de Dios, o sea, tenemos un nacimiento nuevo. Eso es lo que nos da la identidad como hijos de Dios, y es muy importante que tengamos en cuenta eso, la diferencia entre ser criatura y entre ser hijos de Dios. Mira lo que sigue diciendo el versículo. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Recuerden que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo reconoció. Asimismo, nosotros tampoco el mundo nos va a reconocer. El mundo no reconoce ni admite que nosotros como creyentes seamos hijos de Dios. Imagínense si no aceptaron al propio Cristo en esta tierra. Ahora mucho menos van a pensar que nosotros como creyentes somos hijos de Dios. Así precisamente es esta situación. Todas las cosas que padeció nuestro Señor Jesucristo, también podemos cursar nosotros como cristianos, como creyentes de Él, de creyentes en el reino de Dios. En Juan 1:10-12 dice bien claro que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero oye bien esto que dice: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú que crees en Cristo, yo que creo en Cristo, tú que lo tienes a Él como Salvador, tú eres hijo de Dios. Esa es tu identidad, y eso es lo que tienes que tener siempre presente, tu identidad como hijo de Dios. Y la palabra te sigue diciendo en el versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Mira que te lo está diciendo, somos hijos de Dios. ¿Y cómo tienes tú la seguridad de que eres hijo de Dios? En Romanos 8:16 te dice bien claro: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sigue diciendo el versículo 2: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Tremendo eso. ¿De qué nos está hablando este versículo? Nos está hablando de la segunda venida del Señor. Cuando Él venga, recordemos ese pedazo de la Biblia, que ese trozo de la hermosa palabra de Dios que nos habla en Primera de Tesalonicenses 4, versos 16 y 17, en donde nos dice bien claro que los que murieron con Cristo resucitarán
Luego, los que aún vivan, todos juntos seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el cielo, para encontrarnos con Él en el aire, en su segunda venida. Pero dice además que seremos semejantes a Él. Significa que vamos a estar en cuerpo glorificado. ¿Y sabes por qué? Porque esa es nuestra semejanza y eso te va a permitir a ti poderlo ver. Porque en estos ojos naturales que tenemos y en este cuerpo mortal, no resistiríamos ver la presencia de Él. O sea, que nuestros cuerpos van a ser glorificados. Por eso lo dice bien claro. Somos actualmente hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y mira lo que sigue diciendo. Porque le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Mira lo que dice Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tremendo eso. Cuando eres hijo de Dios, te conviertes en hermano de Jesucristo. Tremendo eso. ¿Cuál es la meta de Dios entonces? ¿Qué se ha trazado Dios contigo y conmigo, dándonos la identidad de hijos? Precisamente lo que ha hecho o quiere el Señor de nosotros es que seamos semejantes a su Hijo Jesucristo hasta alcanzar la medida de la estatura del Hijo de Dios. Tremendo eso, tremendo. Cuando tú tienes la identidad bien clara de que eres hijo de Dios, tu vida solo apunta hacia eso, al propósito que Dios tiene contigo y al propósito que Dios tiene conmigo, hacia esa meta final que es alcanzar la vida eterna. Y dice el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. ¿Recuerdan que el versículo 2 dice que le veremos a Él? Recordemos que sin santidad, sin purificarnos, nadie verá al Señor. Por eso el que tiene identidad de hijo tiende a la santificación, tiende a la purificación. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 7:1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de todo eso, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Entonces tenemos que quitar todo lo que nos contamina. ¿Y qué es lo que contamina al hombre? Lo dijo bien nuestro Señor Jesucristo. Lo que sale de la boca, sale del corazón. Eso es lo que realmente contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, adulterio, blasfemia, fornicaciones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la obligación de ¿qué? De accionar para limpiar nuestro corazón, para purificarnos cada día más. ¿Por qué? Porque esa es una de las cosas que el Señor quiere de nosotros. Ese es uno de los propósitos que Él quiere contigo y conmigo, que nos santifiquemos para poder verle a Él, para poder estar con Él, para todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te purificas? ¿Desde dónde el Señor te acompaña en ese proceso? Si miramos en Jeremías 1:5 te dice que antes de que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses, ¿qué? Te santifiqué. El Señor empieza a trabajar con nosotros porque Él quiere que nos santifiquemos. Su Hijo amado Jesucristo y el Espíritu Santo también actúa sobre tu vida y mi vida para santificarnos. En 1 Corintios 6 podemos ver cuando dice la palabra, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y en Juan 17:17 te dice, santifícalos en verdad, tu palabra es la verdad.
O sea que el accionar de Dios sobre nuestra vida es con fin de ¿qué? De purificarnos, de quitar toda contaminación y llevarnos hacia la santidad. Hermoso eso, ¿verdad? Cuando tú y yo tenemos identidad como hijos de Dios, tenemos claro que lo que debemos hacer es mantenernos siempre procurando la santidad y purificarnos. El versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de ley. El 5: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, o sea en Cristo, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha recibido. Hijitos, ojo con esto, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y mira lo que te dice el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo. Ojo, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. El diablo peca desde el momento que él causó su rebelión allá en el cielo. Desde ese momento, y en todo en él se basa ¿en qué? En una gran mentira. En una gran mentira. Y eso lo podemos ver en Juan 8:43. Dice: porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Tremendo eso. El padre de la mentira es el diablo. Hay que estar muy pendientes en eso, porque muchas personas dicen: no, es que yo he hecho una mentirita piadosa, una mediana mentira. Mentira es mentira, y cuando tú echas mentira, estás haciendo identidad ¿con quién? Con el diablo. Te conviertes en hijo del diablo. Dice el verso 47 del mismo capítulo de Juan 8. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. O sea que cuando tenemos identidad como hijos de Dios, escuchamos su palabra. Los que no son o no tienen identidad de hijos de Dios no escuchan la palabra. Aquí lo dice bien claro. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois hijos de Dios. En otras palabras, no solamente tenemos que ser oidor de la palabra, sino hacedor de la palabra. Hacedores de la palabra. ¿Para qué? Para precisamente mostrar esa identidad como hijos de Dios. El verso 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, ya hablamos de que tienes un engendro del Espíritu Santo, eres nueva criatura, un nuevo nacimiento. La simiente de Dios, que es Cristo, el Hijo de Dios, está en ti. Recordemos que simiente también significa semilla, genes. La palabra de Dios también es una semilla que se siembra en ti para que dé frutos y buenos frutos. Entonces, cuando todo aquel que dice ser hijo de Dios, en su identidad tiene que tener bien claro que la simiente de Dios está en él. Por lo tanto, no puede pecar porque es nacido de Dios. Y en Juan 5:18 te dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel, o sea, Cristo le guarda. Y cuando Cristo le guarda,
el maligno no le toca. O sea que a los hijos de Dios el maligno no los toca, el maligno no le hace daño. Cuando tú tienes claro que eres un hijo de Dios, cuando tu identidad de Dios está bien clara en ti, tú sabes que Jesucristo está en ti, Jesucristo te guarda y el maligno no tiene poder ni autoridad contra ti, porque la simiente de Dios se encuentra en ti, porque tú eres hijo de Dios y tienes la identidad bien clara, haces parte del reino, tu ciudadanía es del reino. Por eso, como hijo de Dios, no tengas miedo al enemigo, porque el maligno no te toca. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ojo, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tremendo eso. Es muy importante tener bien claro que si la identidad tuya como hijo de Dios te lleva a hacerlo y a creerlo, tú tienes que expresar esa naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es el amor. La naturaleza que te rescató a ti y a mí y que nos hizo salvos es el gran amor que Él dio a través de la obra que hizo su Hijo amado Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Entonces, Dios es amor. Si tú eres hijo de Dios, tienes que ser también amor. ¿Por qué? Como dice un refrán, de tal palo, tal astilla. Entonces, si tú eres hijo de Dios, tienes que mostrar realmente ese Cristo que está dentro de ti, esa simiente que está en ti, y por lo tanto debes expresar amor. Y cuando el Señor dice que expresemos amor, Él lo dice bien claro: ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y ama al prójimo como a ti mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Expresa amor, porque Dios es amor. Obra en justicia, pero que sea de corazón. Eso te identifica a ti y a mí como ciudadanos del reino, como verdaderos hijos de Dios, con la identidad bien clara de hijos de Dios. Dice el versículo 11: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dios es amor. Dios es amor. Dios todo lo hace por su infinito y grande amor. Dios con su amor nos rescató. Dios con su amor mostró lo que era el verdadero reino. De hecho, cuando Cristo vino, no lo reconocieron porque estaban esperando un rey que cogiera y combatiera a todos, aniquilara. Estaban esperando un rey como Saúl o como David, como esos reyes que tuvieron, pero se llevaron una gran sorpresa. El rey que vino fue Cristo, expresando la verdadera maravilla del reino de Dios, el amor de Dios, su misericordia, su piedad, su bondad, un amor cargado, acompañado de todos los frutos y la maravilla del reino de Dios. Por eso, cuando tú tienes la ciudadanía del reino, cuando tú tienes identidad del reino, tú expresas amor, expresas a Cristo en tu corazón. Por eso es importante tener bien claro cuáles son las cosas y las características que expresan la identidad de ti como ciudadano o ciudadana del reino, que te identifican como hijo o hija de Dios. Y una de las cosas que tenemos bien clara para considerarnos hijos de Dios es haber aceptado a Cristo en nuestro corazón, haberlo recibido, creer en su nombre, creer en la obra que Él hizo en la cruz por ti y por mí. Ya solo con eso tienes el derecho
o la potestad que te da Dios de ser llamado hijo de Dios. Y cuando eres hijo de Dios, debes tener en cuenta algo, que todo hijo de Dios, en todo hijo de Dios, la simiente de Dios permanece en él. Y si la simiente de Dios permanece en ti y en mí, no practica el pecado, sino que practica ¿qué? La justicia. Otra cosa, otra característica que tiene el Hijo de Dios es que se purifica, procura la santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Otra característica de los que tienen identidad como hijo de Dios, y es que actúan en sabiduría, porque toda esa sabiduría la basan en el temor a Dios. Porque recordemos que Proverbios 1:7 lo dice bien claro, que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Otra característica de la que nos identifica como hijo de Dios es que escuchamos la palabra de Dios, pero además de escucharla, hacemos lo que dice su palabra. No solo escucharla, sino accionarla. Y recuerden lo que el mismo Jesucristo dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Eso nos identifica como hijos de Dios. Escuchamos su palabra, le seguimos. O sea que hacemos la voluntad de Dios y cumplimos con sus mandamientos. Hacemos la voluntad de Dios. Jesucristo lo dijo bien claro. ¿Quiénes mis hermanos? Mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Eso lo dijo el mismo Jesucristo. Entonces los hijos de Dios escuchamos la palabra de Dios, hacemos la voluntad y cumplimos los mandamientos. Otra característica como hijos de Dios: los hijos de Dios damos frutos. ¿Y por qué damos frutos? Porque los hijos de Dios tenemos claro que el Espíritu Santo mora en nosotros, porque recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Otra característica que tenemos como hijos de Dios es que somos luminares del mundo. Somos luminares del mundo. Bien claro lo dice la palabra en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares del mundo. Somos luz para el mundo. Otra cosa que caracteriza o identifica al Hijo de Dios es que vivimos en la verdad. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Cristo. Vivimos en Cristo. Vivimos siempre en la verdad. Porque el que anda en la mentira es hijo del diablo. Todo aquel que es hijo de Dios agrada a Dios, se complace en Dios y todo lo que hace lo hace como para el Señor. El Hijo de Dios no hace las cosas por agradar o complacer al hombre. El Hijo de Dios hace las cosas para agradar siempre a Dios. Otra característica de el que tiene identidad como hijo de Dios es que siempre busca la presencia de Dios, siempre lo busca en oración, siempre busca adorar al Señor, alabarle al Señor y darle y compartir de su tiempo con Dios. Otra característica, y es que todo hijo de Dios siempre le da gracias a Él por todo. Y todo es todo, porque el que tiene claro que es hijo de Dios sabe que todo lo que le suceda es para bien. Cuando eres hijo de Dios también debes tener algo claro, que te conviertes en heredero de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Además, cuando tú estás con Cristo y tienes clara la identidad como hijo, tú vences el mundo porque en Cristo somos más que vencedores. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando tienes la identidad de Dios en tu vida y que tú eres hijo de Dios, ante nada te amilanas,
porque sabes que el que te acompaña es el Rey de victoria, sabes que el que te respalda es el Dios grande y poderoso, y por tanto vences al mundo, por tanto enfrentas al enemigo, y sabes bien claro que la simiente de Dios está en ti, y sabes que Él te cuida, te guarda, que Él está contigo, y por tanto no le tienes miedo al enemigo, porque Él no te va a tocar, porque eres hijo de Dios. Y otra característica como hijo de Dios es que la fe la tienes siempre puesta en Cristo. Los ojos los tienes puestos en Cristo, y todo hace que definitivamente el amor fluya en ti. El amor y la justicia fluya en ti, y eso te lleve a alcanzar el gran propósito que Dios quiere contigo y conmigo como hijos de Dios, y es seguir la meta hasta alcanzar la vida eterna. Por eso es importante la identidad que tú tienes, la identidad que tú asumes, la identidad verdadera que tú debes tener, y tu identidad debe ser la del Hijo de Dios. Yo te invito a que tú, si has sido estropeado en tu identidad, si el mundo te ha hecho creer que tú no eres nadie, si el mundo te ha hecho creer que tú no sirves para nada, si inclusive tus padres te dijeron que eras un bueno para nada, que eras un tonto, que eras un bobo, que no sirves para nada, que eres un tropiezo, si el jefe tuyo te ha ultrajado y ha querido torpedear tu identidad, si el enemigo se ha congraciado con el mundo para hacerte creer que seas lo que no eres, hoy la palabra de Dios nos está recordando a través de Juan, nos está recordando que la verdadera identidad tuya es como hijo de Dios, y que lo único que necesitas es tener claro a través de quién recibes esta identidad, y esta identidad la recibes a través de Jesucristo. Así que abre tu corazón si has sentido que has perdido la identidad. Abre tu corazón y dile a Cristo que entre a tu corazón. Reconócelo como tu Señor y tu Salvador, y deja que Él obre en ti. Hay muchas personas que creen que han recibido a Cristo en su corazón. Hay muchas personas que predican súper, pero hay una gran diferencia entre ser hijo de Dios y ser evangelizador. Muchas personas predican muy bien, evangelizan muy bien, pero realmente son hijos de Dios. La diferencia está en aceptar a Cristo en su corazón de verdad y cumplir con estas características que nos denotan con la verdadera identidad como hijos de Dios. Y cuando tenemos clara la identidad de hijo de Dios, tenemos que vernos como eso, como hijos de Dios, como hacedores de la palabra de Dios, como cumplidores de los mandamientos de Dios. El Cristo que está dentro de nosotros se debe ver, se debe reflejar. Por eso te invito a que recibas a Dios de corazón, que recibas a Jesús en tu corazón, que lo introyectes en ti, permitas que Él entre a ti, para que empiece a obrar esa simiente de Dios en ti, para que el Espíritu Santo empiece a obrar en ti y hayan esos frutos que te permitan a ti expresar el Cristo que llevas dentro, y te permitan a ti tomar tu lugar, saber cuál es la función que Dios te ha dado en este mundo y tomar tu lugar de hijo en el mundo. No dejes que te pase como al león que se creía un gato. La hiena, que era su enemiga, lo convirtió así. Tú y yo tenemos muchas acechanzas del enemigo que quieren distorsionar nuestra identidad de hijos de Dios. Y utiliza, como te digo, a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros amigos muchas veces para distorsionar nuestra identidad. Pero la palabra de Dios hoy
nos ha sido clara. La palabra de Dios hoy nos ha dicho que tu identidad debe ser la de hijo de Dios, porque ya Él hizo la gran obra en la cruz, por la misericordia de Dios, para que tú y yo seamos llamados hijos de Dios, para que nosotros afrontemos todas las cosas como hijos de Dios y que nada, ni nadie nos detenga con el propósito que Dios tenga en tu vida y en mi vida. Padre amado, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra maravillosa que has traído para nosotros el día de hoy. Bendito seas tú por siempre, Señor, y clamo a ti en el nombre poderoso de Jesús, para que esta palabra cobre rema en nuestras vidas, Señor. Y si aún hay personas que tienen su identidad distorsionada por cualquier situación, vicisitud o que el enemigo le ha puesto en su vida, Señor, yo te pido, Padre Santo, que quites todas esas artimañas del enemigo para que pueda tener claridad de su identidad como hijo. Alabado seas por siempre, bendito Dios. La honra, la gloria y la exaltación sea siempre para ti. Recuerda, tu identidad debe ser la de ser un hijo de Dios. Que el Señor los bendiga grandemente. Eres